Hola amigos, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es. Les habla José María Contreras. La inmensa mayoría de la gente que dice que necesita ayuda, por lo menos la inmensa mayoría de la gente que me dice que necesita ayuda y realmente la necesita, son problemas de carácter, problemas de pelear uno con su carácter, de poner buena cara, problemas de lo que ahora se llama ego. Si os fijáis muchas veces, lo que os pasa en casa no es más que el carácter no se está cuidando. Y eso muchas veces hace falta ayuda para saber lo que molesta al otro, ayuda para reconocer que las cosas pueden ir mucho mejor. El ego en el fondo es soberbia. A nadie le gusta que le digan, eres un soberbio, pero en cambio actualmente la gente presume de tener ego. El ego es creerse uno lo que no es, creerse muy importante, creerse imprescindible, el creerse que cuando uno habla por él la sabiduría, el no saber rectificar, el no pedir perdón porque yo siempre tengo razón. Es que yo tengo mucho ego y te lo dicen presumiendo, pero nunca me ha dicho nadie es que yo soy un soberbio de cabo a rabo. Todos tenemos ego y todos tenemos que pelear contra el ego. El ego es tener una idea equivocada de uno mismo. Y esa idea se manifiesta de forma habitual en la vida familiar, en el trato con los hijos, cómo se corrige a los hijos, cómo se habla a la mujer, al marido. Es que tú no me conoces. Eso ya es una manifestación de ego. O sea, si llevas 15 años casado, lleváis 15 años viviendo en la misma casa y durmiendo en la misma cama, ¿cómo puedes decir que no me conoces? Si uno va a una empresa, se le hace el entrenamiento de cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles del jefe. Y a lo mejor llevan un año en la empresa solo en horario laboral. ¿Para qué? Para que el jefe sepa cuáles son sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Porque él, lo más probable es que no lo sepa. Y eso las empresas lo hacen para funcionar mejor, para ganar más dinero. Y el tío que acaba de llegar hace 6 meses te puede decir cosas tuyas, cosas de ti, que tú no sabes, aunque tengas 40 años y llevas toda la vida contigo. El conocimiento propio es muy difícil. Y eso hay que saberlo. Porque en el momento en que uno se va conociendo a sí mismo, se va poniendo en su sitio. ¿Cuánta gente que se cree lo más importante del mundo se pone uno a pensar y dice, pero bueno, ¿y este por qué se cree así? ¿Y esta por qué se cree así? O sea, es que le parece hasta ridículo. Pero claro, la gente con esas creencias, con ese pavo, con esa... Llevar luego una comunicación en la vida de pareja le resulta muy difícil. Porque el otro tendría que estar todo el día diciéndole que sí, que era muy bueno y que es la maravilla y que no se te puede llevar la contraria. Los hijos te tienen miedo. Las consecuencias de ese miedo, ¿cuáles son? Que dejan de decirte cosas. No tienes los hijos confianza con ellos. Porque como nunca se equivocan, tienen miedo a los padres. Porque ellos sí se equivocan, los hijos. Una muestra de liderazgo es reconocer los errores. Pero la gente con mucho ego nunca reconoce los errores. Los errores concretos me refiero. Tú no me conoces. Frase maravillosa. Cuando uno quiere quedar por encima. Y muchas veces son cosas de carácter. Únicamente carácter. No ha sido educado en el carácter. No ha escuchado, que es otra de las manifestaciones del mucho ego, no escuchar. Las personas con mucho ego no tienen conversación con su pareja. Porque mientras su pareja está hablando, él no está pensando lo que le dice, sino él o ella están pensando cómo reargumentar su razonamiento. Yo hablo.
Cuando me falta el aire me callo. Y entonces la otra persona, mi pareja, empieza a hablar. Pero yo no estoy pensando lo que dice, yo estoy reargumentando lo que he dicho desde el momento que me he callado. Porque es que lo que dice no me va a cambiar. Diga lo que diga, yo voy a seguir a mi bola. Y entonces llega un momento en que eso no es comunicación matrimonial. Eso es dos personas hablando solas. No hay comunicación. No hay enriquecimiento personal. Porque no se está escuchando al otro. ¿Por qué? Porque es que no nos interesa. Lo que nos interesa es llevar razón. Y entonces así se va perdiendo la comunicación. Porque ¿qué es lo que ocurre? Si le digo esto se va a enfadar, si le digo lo otro no le gusta, si le digo lo otro me va a decir que la culpa es mía, si le digo lo otro, bueno, mejor no decir esto, no decir esto, no decir esto, no decir esto. Y como me decía una señora el otro día, decía que en mi casa no se puede hablar de mis suegros ni de mis padres. No se puede hablar del trabajo de mi marido porque si no, no sé qué. No se puede hablar. Dice, es que yo ya no sé de qué se puede hablar en mi casa. Ya sé lo que me va a decir. Ya sé lo que me va a decir. Pues haz la prueba de escuchar lo que te va a decir. Porque muchísimas veces, a mí me ha pasado eso, muchísimas veces que uno sabe lo que le va a decir, uno hace decir, voy a escuchar, hombre, a ver qué va a decir. Y no tiene nada que ver con lo que uno tenía en la cabeza que le iba a decir, le dice otra cosa. Pero nunca nos enteraremos si no escuchamos. Y luego los hijos delante, otro error. Y los hijos empiezan a tomar partido desde muy pequeños. Papá es bueno, mamá es buena. Papá es malo, mamá es mala. Papá lleva razón, papá no lleva razón. Eso no lo deben decir nunca los hijos. Tenemos que tener la suficiente fuerza de voluntad para no manifestar nuestro ego, nuestra falta de comunicación delante de ellos. Pero es que como el ego no tiene paciencia, pues entonces no es capaz de decir con serenidad, esto que estamos hablando lo hablamos luego, cuando nos vayamos a acostar hablamos de esto. Cuando se hayan acostado los niños hablamos de esto. No, señor, el ego no tiene paciencia. Es que uno tiene que parecerle normal la dificultad de comunicar, el tener que luchar en la vida de familia por comportarse bien. Son problemas de comunicación, problemas de convivencia. Porque el hombre es tan peculiar, el ser humano, que no puede vivir ni solo ni acompañado. No puede vivir ni solo ni acompañado. Si vive solo, porque está solo, y si está acompañado, porque está acompañado. Y te viene la gente y te dice, es que yo no debía haberme casado. Digo, ahora la culpa la tiene el matrimonio. Es que yo, claro, como estoy soltera, si me hubiera casado, pero bueno, entonces, ¿qué quedamos? Si el problema es de uno luchar contra sus defectos. Ego, comunicación, relación de pareja. Ego, escuchar a los hijos. Uno no lo sabe todo. Ponerse en el lugar de los hijos. Sin ponerse en el lugar de los hijos, sin esa empatía de ponerse en el lugar de los hijos, no puede haber educación. Porque entonces uno no está entendiendo el sentimiento de los hijos. Cuando una persona se queja de no ser entendida, lo que quieren decir es que no entienden mi sentimiento. Llega cansado a casa y se sienta. Pero hijo, tú cansado con los años que tienes, cuando tengas 1000 años te vas a enterar. Le echamos una bronca porque esté cansado. O sea, si es que está cansado. Entonces pues se le podrá decir luego, bueno, es verdad, estás cansado, cuando uno está cansado, hacer las cosas cuesta mucho más y tal, pero habrá que comer, pon la mesa, hombre, haz el favor, tal. Ya el chaval se siente entendido. No intentemos nunca regañar a la gente por lo que sienten. Es que me siento triste, pero triste, ¿a ti qué te falta? Pues eso, le falta alegría. Todo eso es falta de meterse en el sitio del otro, de ponerse las zapatillas del otro,
de intentar comprender al otro. Y la gente que comprende al otro tiene influencia sobre los demás, una influencia positiva. Cada vez nos vamos separando más de la gente que no nos comprende. Es que además nos hacen daño. Y muchas veces los niños no nos cuentan nada porque no se han sentido comprendidos desde pequeños. Por nuestro ego muchas veces, por nuestra vanidad, porque yo lo sé todo, porque yo ya he pasado por ahí. Aunque uno haya pasado por ahí, hay que reconocer las cosas, digamos, con agrado. Hay que reconocer las cosas de forma que el otro no se sienta herido. Tenemos que pensar que muchas de las cosas que decimos hieren al otro, y esas son las dificultades de la convivencia. Y lo peor es cuando uno no quiere cambiar. Hay mucha gente que no quiere hablar. Tenemos que hablar de esto, de cómo nos comunicamos, de qué hablamos. No quiero. Eso es muy frecuente. Pero entonces, ¿cómo os vais a querer si no habláis de lo que os preocupa? Escúchalo. Escúchalo. El amor empieza por escuchar. Uno de los primeros pasos del amor es escuchar al otro, comprender, disculpar. Otras cosas que tenemos que ver de ego, de comunicación, de pareja, es pensar, y esto es muy importante, puede parecer una repetición, pensar lo que nos dice. ¿Cómo nos dicen los demás que somos? ¿Cómo nos dicen nuestros hijos que somos? ¿Qué dicen? Es que tú eres papá, es que tú eres mamá. Y nos dice, porque eso que nos dice es bastante probable que sea verdad, muy, muy probable. Y la gente no nos dice lo que no queremos oír. Es decir, para mejorar uno tiene que saber cómo es. Y si uno no sabe cómo es, no puede mejorar. Pero es que nadie nos va a decir cómo somos. Porque como es una cosa que no nos gusta oír, nuestros defectos, no nos lo va a decir nadie. Por tanto, aquellas pequeñas cosas que se le escape a nuestros hijos, a nuestro marido, a nuestra mujer, tenemos que estar ojo a visor. Tenemos que estar pendientes de ello, pendientes de ello. Porque es que si no, estamos desaprovechando la única vía por la cual nos va a llegar información para mejorar. Por ejemplo, voy a dar una serie de datos de personas con ego, manifestaciones de mucho ego. Voces. Las voces vienen por sentirse uno incapacitado a la hora de defenderse, por decirlo así. Es la famosa frase, me lleva al límite. Bueno, pues no hay que llevar a la gente al límite, pero si nos llevan al límite, lo mejor es callar, porque no va a servir para nada las voces, porque va a ser dos personas hablando solas, y podemos empeorar las cosas bastante con lo que decimos. Que lo que decimos muchas veces no es lo que pensamos, pero si es una cosa muy negativa, al otro se le clava en el corazón, no es la inteligencia. Y entonces, aunque el otro sepa que no es lo que pensamos, pero ahí tiene esa herida en el corazón. Y hay muchísima gente, yo a base de hablar con gente, de que me escriba gente, de consulta y tal, me doy cuenta de que todos tenemos heridas. Unos la tenemos más gordas, otros menos gordas. Y las heridas son generalmente por la gente que nos quiere. Fundamentalmente, quien nos ha herido han sido nuestros padres, nuestro marido, nuestra mujer o nuestros hijos. Luego existe la herida de los cuñados, de los suegros, de los amigos, pero fundamentalmente las que duelen, las que se quedan ahí, las que uno quisiera no tener, pero no sabe cómo echarlas fuera, porque uno puede perdonar, pero no ha perdido la memoria. Aunque uno perdone, la memoria está ahí. Esas heridas duelen mucho. Tú me dijiste una vez, papá, y probablemente uno no se acuerde
de que se lo dijo. O sea, uno lo dijo sin deseo o sea, como una cosa normal que le vino a la cabeza en un momento de nervios. Pero ahí está. Pasan los años y ahí está. Ser inflexibles. O sea, es que te está diciendo que no quiere que la trates así, que no quiere que le hables así, que no quiere que le digas esto o lo otro, que quiere que pienses en lo que te está diciendo, que quiere que cambies tu postura en este campo, en este otro, que quieres que flexibilices tu mente, porque no solamente las cosas son blancas o negras, que hay grises también en la vida. No querer cambiar es otra forma, no querer cambiar. Es que hay gente que se encuentra cómoda, hay gente que se encuentra cómoda en la incomodidad, por decirlo así. No quiero cambiar, tengo mi nicho, yo no quiero cambiar. Ya sé que tú vivirías mejor, pero yo no quiero cambiar. La soberbia hace que se forme un halo alrededor nuestro donde no hay nadie. El reconocer que uno tiene soberbia ya es empezar a cambiar, empezar a mejorar. Pero esa gente que se cree que no son unos soberbios, que no son unos orgullosos, que no están dispuestos, es que no quieren cambiar. Y una forma de tener mucho ego es no querer ayuda. Lo peor que puede pasar con la ayuda es que no ayude, por decirlo así, pero no pasa nada más. Pero tú quieres vivir mejor. ¿Por qué no quieres que tu marido o tu mujer viva mejor? ¿Por qué no quieres recibir ayuda? Generalmente, mi experiencia es que el que no quiere ayuda es porque se siente culpable. Porque se siente que lo van a culpar y no quiere ser el culpado. Decía Julián María, el discípulo de Ortega y Gasset, que no hay que intentar convencer a quien no quiere ser convencido. Si es que es así. Es decir, aquí en la orientación familiar, digamos, no hay pastillas, no hay nada. Si una persona no quiere, por su orgullo, por su soberbia, la persona soberbia la que más sufre es ella, la que tiene la soberbia, la que más sufre. Si no quiere hacer nada es que muy complicado. Bueno, hasta aquí hemos llegado. La vida como es. Un saludo y hasta el próximo.